Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos la pizarra de esta semana. Lunes estamos arrancando con todo porque las cuestiones políticas y los temas políticos que vamos a pasar a la pizarra van a tener mucha relevancia en la parte jurídica, porque estamos hablando de denuncias contra diputados, denuncias contra gobernadores. La Cámara de Diputados va a tener que resolver cuestiones que tienen que ver con el desafuero de Celeste Amarilla, con la conformación de una comisión de intervención para la gobernación de Guairá. O sea, hay muchas cosas, políticamente hablando, que va a impactar en las decisiones que tienen los parlamentarios esta semana, y a eso se agrega lo que el Senado viene reclamando, el informe del Banco Central del Paraguay, que ha considerado el Senado una falta de respeto porque apareció un informe donde empezaban a tachar informaciones precisamente de relevancia que quería tener la Cámara de Senadores. Ese informe, el escrito, llegó hasta el Congreso, pero no se pudo leer porque estaba tachado, porque ocultaron información y era un secreto, es una especie de secreto que mantiene el Banco Central del Paraguay en estos casos. Por eso no dio a conocer la totalidad del documento que se había solicitado por parte del Senado. Ya vamos a presentar los temas del día de hoy, lunes, aquí en la pizarra. Deja de ser candidato. El diputado Erico Galeano no se postulará a la gobernación de Central luego de las publicaciones donde se encontró una factura de la ANDE a su nombre en la casa allanada en el operativo a ultranza. Desde ese momento se ha iniciado una fuerte presión política para incluso solicitar la pérdida de investidura del legislador. Este fin de semana se confirmó que dejará la candidatura dentro del movimiento Honor Colorado y descarta volver a ser parlamentario. De esta manera, el sector interno de la ANR ya baraja el nombre de Carlos Echeverría, actual intendente de Luque, para representar a Honor Colorado en busca de ser candidato de la ANR para la gobernación de Central. La querella contra Celeste. La diputada Cristina Villalba y el diputado Nazario Rojas iniciaron una demanda contra su colega Celeste Amarilla. Oscar Tuma, abogado de ambos, promovió la acción por calumnia. En el caso de Villalba, la comunicación fue enviada a la Cámara de Diputados para analizar si corresponde o no el desafuero. Sin embargo, la denuncia realizada por Rojas no fue aceptada por el juez. Un debate se instala sobre los fueros y la protección constitucional que tienen los parlamentarios por emitir opiniones. Para Tuma, existen condiciones legales para que la diputada enfrente un proceso por calumnia, y para otros, la Constitución es clara sobre las opiniones de los parlamentarios que no deben ser causas de acciones judiciales. Nuestros temas del día, nuestros temas de los lunes aquí en la pizarra, porque esto es lo que va a marcar esta semana la discusión política en cuanto a la decisión que se tiene que tomar. En el caso Celeste Amarilla es un caso muy delicado, un caso que va a tener que ser debatido en la Cámara de Diputados. El caso del gobernador de Guairá también. Bueno, y lo último, lo que se pudo conocer este fin de semana, la decisión de Erico Galeano de no ser candidato a gobernador de Central por el movimiento Honor Colorado. Esto ya asumió, y también a esto se agrega que no se va a presentar a ningún cargo electivo para el 2023. Erico Galeano, actual diputado del Departamento Central, forma parte del movimiento Honor Colorado. La decisión está y ahora se espera que en los próximos días se anuncie a Carlos Echeverría, actual intendente de la ciudad de Luque, como el candidato a gobernador de Central. Movidas también en el ámbito interno de los partidos políticos, así que todo esto aquí en la pizarra, después de tanto hablar incluso del desafuero del propio diputado Erico Galeano, que hay un sector del Partido Colorado y otro sector de la oposición querían impulsar la pérdida de investidura del parlamentario para que sea sometido a una investigación. Lo claro y concreto, no hay ninguna denuncia tampoco. La pérdida de investidura va mucho más allá, ¿verdad? Que es la pérdida del cargo, no es solamente la pérdida de los fueros. Entonces, era una cuestión que iba a marcar una tendencia muy radical ya de la Cámara de Diputados cuando se trata de una pérdida de investidura. Es decir, sacarle la investidura al parlamentario, sacarle de la Cámara, y de esta manera que deje el Parlamento y pueda asumir el parlamentario suplente del Departamento Central. Esto pasó con Erico Galeano, repetimos,
dice no a la candidatura a la gobernación de Central, venía haciendo campaña con este objetivo, pero finalmente todo este problema ha influido en la decisión del parlamentario de no presentarse en las próximas elecciones generales, internas y luego generales. Vamos a la pausa, ya volvemos con más La Pizarra. Bueno, ya estamos aquí en la parte donde vamos a empezar a escarbar, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que significa el desafuero, lo que implica la opinión de un parlamentario, qué puede decir un parlamentario, qué no puede decir todo lo que se le antoje y no puede ser procesado por eso. Bueno, discusiones que no solamente se dan en este momento cuando hay una querella presentada por el abogado Óscar Tuma en representación de la diputada Cristina Villalba contra Celeste Amarilla. Esto ya pasó en su momento en varias otras ocasiones donde un parlamentario fue objeto de demanda por sus opiniones. Pero ¿qué es cómo se puede interpretar la Constitución? Hay una parte jurídica, hay una parte política. Ya estamos en comunicación con el exdiputado, hoy abogado Óscar Tuma. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, Óscar. Recuerdo cuando vos eras parlamentario, te tocó vivir como parlamentario una experiencia similar a esta, de un parlamentario, un colega tuyo que se haya expresado y que sus palabras fueron utilizadas como elemento de demanda a favor de alguien, diputado? Sí, en el año 2012 Lino Oviedo lo creyó al diputado Artemio Barrios. Se hizo el pedido de desafuero, pero antes de que el juicio empiece, Oviedo fallece en ese accidente. Bueno, y a partir de ahí, las experiencias, esta vez que te toca como abogado, no como diputado, es ya en el 2006 me tocó también como abogado de Oviedo iniciar una querella contra el aquel entonces senador Alejandro Velasco Ugarte, porque lo había tratado de asesino al general Oviedo. Se inició la querella, el juez obró como obró el juez Báez en la querella que presentamos por Cristina Villalba, solicitó a la Cámara de Senadores el desafuero. La Cámara de Senadores, por un voto político, no hizo lugar, o sea, no dio el desafuero. Y 3 años después, cuando dejó de ser senador, el señor Ugarte continuó el proceso, se sometió al proceso y, bueno, asumió su responsabilidad y llegaron a un acuerdo con el general Oviedo en aquel entonces. La Constitución dice, Óscar, y vos estuviste analizando en estos últimos días también, después de la presentación de la demanda contra Celeste Amarilla, que ningún parlamentario podrá ser procesado por sus opiniones. ¿Cómo uno diferencia qué son opiniones, qué son afirmaciones? Porque esa es la discusión que vos planteás. Bueno, hoy ya la doctrina, justamente en este mundo globalizado, ya en diferentes países están estudiando el alcance de lo que vos citaste. Y ya existe una diferencia en lo que tiene que ver con una opinión, que es el transmitir un pensamiento de una posición política, por el cual un parlamentario no puede ser perseguido. Igual que los periodistas también tienen la garantía constitucional de la libre expresión, la libertad de prensa. Pero la calumnia es un delito que significa acusar a una persona falsamente de un hecho punible. Entonces son dos situaciones muy diferentes. Pero la Constitución también en ese artículo 191 establece que todos los parlamentarios deben de ser juzgados por delitos cometidos en el cargo o fuera del cargo. El fuero lo que hace es impedir que los mismos sean privados de su libertad hasta tanto la Cámara resuelva o no el desafuero. Pero sería un absurdo pensar que la propia Constitución Nacional le habilite a los parlamentarios a cometer delitos, porque la calumnia es un delito. Entonces es absurdo creer o pretender de que la propia Carta Magna, que tiene que defender a todos los ciudadanos, le habilite a los senadores y diputados a poder calumniar, a poder ofender el honor de las personas. Eso no existe. Esa es una interpretación totalmente errada que hizo
el juez Carlos Hermosilla y genera o puede generar un perjuicio terrible. ¿Y por qué digo que puede generar? Porque con esto prácticamente le estamos dando un cheque en blanco a los legisladores para que ellos comiencen a calumniar a las personas que no son de su agrado. Si vos, Luis Acosta, no sos de mi agrado y yo soy diputado, sentado en mi curul puedo decir un día de sesión que el periodista Luis Acosta es un narcotraficante que todos los fines de semana se reúne con un grupo de fascinerosos, con un grupo de gente quien le entrega una suma de dinero para que me ataque a mí, diputado, desde su programa de radio, desde su programa de televisión. ¿Y vos qué vas a hacer? No vas a poder defenderte. Por la cuestión puede ir mucho más allá. De repente, si le damos este cheque en blanco a los parlamentarios, ellos hasta pueden comenzar a hacer negocios con esa situación a nivel comercial. Yo soy amigo de un comerciante del rubro que sea, me paga una suma de dinero y yo desde mi lugar de trabajo le acuso a la competencia de vender productos falsificados, de vender productos vencidos. ¿Y qué ocurre? No va a poder defenderse. O sea, es un absurdo pensar de que la Constitución habilita al parlamentario a cometer el delito de calumnia e difamación. La Constitución te habilita al derecho de opinión. Vos podés opinar. Vos podés transmitir tus ideas políticas y nadie te puede censurar por eso, nadie te puede querellar por eso. Pero es muy diferente una opinión a una acusación donde vos le atribuís a un ciudadano un hecho punible de forma falsa. Claro, la parlamentaria Celeste Amarilla nos decía la semana pasada que es la única herramienta que tiene un parlamentario de poder utilizar las veces que sea necesaria, que es la palabra, la opinión, sobre estos casos. Si esto pasa, si es que se da curso al desafuero y la diputada tenga que ser procesada o en este caso que la denuncia pueda correr y se hagan todos los procesos que se requiere, ella dice que se va a atentar contra esa herramienta y que va a dejar un nefasto precedente para cualquiera que después se anime a decir cosas y no pueda decirlo porque va a tener miedo de ser querellado, Oscar. Pero ella está confundiendo lo que es opinión a lo que es una acusación. Es más ilógico y más absurdo pensar, te vuelvo a repetir, que la Constitución la habilita a los parlamentarios a cometer hechos punibles. ¿Vos viste en algún lugar eso? Es impensado, ¿verdad?, de que la propia Constitución la habilite a un grupo de ciudadanos a que ellos puedan tener impunidad para acusar falsamente a quien ellos desean solamente por darle el blindaje de la palabra. Es muy diferente a lo que yo opino, a lo que yo termino acusando. Ella no es que opinó, ella no dio una opinión, ella realizó una acusación, ella le trató de contrabandista a 2 diputados, ella le trató de narcotraficante a 2 diputados, entonces esa no es una opinión, esa es una acusación y una acusación falsa. Y ella ni nadie, ni ningún ciudadano tiene el derecho a referirse de forma falsa de otro ciudadano, porque la Constitución nos da igualdad procesal, igualdad de condiciones, todos somos iguales. Ellos no son ciudadanos de primera, ni siquiera el presidente de la República puede dirigirse a un ciudadano o a cualquiera de la forma que la diputada Celeste Amarilla cree que la Constitución la habilita a ella. Vos imaginate, estamos, porque acá hay que llevar los absurdos para que se entienda lo grave que esto es. Estamos entrando a una contienda electoral y nos vamos a personalizar y vamos a hablar de que Juan Pueblo está liderando las encuestas. Y un parlamentario, contrario a la línea política de Juan Pueblo, se sienta y de repente dice: hoy quiero hacer una acusación grave contra el candidato Juan Pueblo que está liderando las encuestas. Y yo quiero decir a todos los ciudadanos que Juan Pueblo es una persona que comete el crimen de abuso de menores. Todos los fines de semana le lleva a 5 menores de edad a su domicilio y abusa de ellos aprovechando la necesidad de los mismos. Una barbaridad. Y no va a pasar absolutamente nada. Pero eso no le entra en la cabeza a nadie. Nadie puede ser tan torpe en decir de que estamos blindados y yo puedo decir lo que quiero. Oscar, esto también es una cuestión política, ¿verdad? Si bien tiene sus componentes jurídicos en base a la querella presentada,
la decisión que tiene que tomar la Cámara de Diputados es una decisión política. ¿Qué es lo que se puede esperar si es que esto se rechaza, por ejemplo? Es una decisión política. En el 2018 la diputada Celeste Amarilla lo querelló al senador Víctor Bogado porque para ella él calumnió, difamó e injurió a su marido fallecido con una denuncia que hizo. Y políticamente seguramente era correcto hacer lugar al desafuero de Víctor Bogado. Ahora se le preguntó a la diputada cuál era la diferencia y le dijo que ella estaba defendiendo el nombre de su marido fallecido. O sea, el honor del marido fallecido vale más que de las personas vivas. No es así. De ninguna manera es así. Y acá lo que ocurre es, como vos decís, es una decisión política. Es una decisión política si se hace o no se hace lugar al desafuero. Pero posteriormente a que se haga lugar, recién comienza a estudiarse los elementos de prueba. Y es ahí donde el juez tiene que determinar si lo que dijo fue una opinión, si lo que dijo fue una acusación, si en qué concepto lo dijo, en qué lugar lo dijo, con qué intención lo dijo. Lo hizo con la intención de dañar, lo hizo con la intención de informar, lo hizo como una opinión, lo hizo como una denuncia. Todo eso se tiene que discutir en un juicio. Por eso es que lo del juez Hermosilla es bárbaro, porque él termina rechazando la querella porque dice que la diputada tiene inmunidad. Y eso no lo puede hacer, ni podemos nosotros los ciudadanos permitir, porque encima que tenemos un nivel de parlamentarios mediocres, ¿te imaginas darle este cheque en blanco? Ahora yo me estoy exponiendo de que la diputada, con su supuesta impunidad, en la próxima sesión ella puede decir lo que se le canta de mí. Y eso no es lógico. Sí. Oscar, por último, último, eso no es el espíritu de la Constitución. Sí, por último, esto que decías, que próximamente se va a dar una lista de personas que reciben dinero. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la conversación que tuviste con Nazario Rojas? Para que se entienda realmente lo que se quiere hacer, uno tiene que llevar a lo absurdo. Y acá, a esos periodistas que nosotros les nombramos, o que yo les nombré en mi tweet, son gente que defendieron la posición del juez. Y nosotros de forma, a través de una sátira, de una situación, lo que se va a exponer es al peligro que ellos mismos pueden correr el día de mañana. Entonces, el diputado Nazario Rojas, de su curul, el día de la sesión, puede decir de que él tiene conocimiento que Óscar Acosta está ligado a un grupo del crimen organizado y que recibe dinero de ese grupo del crimen organizado y él invierte en diferentes publicidades en el canal donde trabaja para evitar que el canal genere una información sobre este grupo de personas que viven de la delincuencia. Y no va a pasar absolutamente nada. Vos le está dañando la honorabilidad de Óscar Acosta, su imagen, todos los años y décadas que trató de construir eso. Está dañando la imagen comercial de un canal y nadie va a poder decir nada. Entonces, recién muchas veces nosotros reaccionamos cuando nos pasa a nosotros. Ahora es simpático porque es una disputa entre Celeste Amarilla y una integrante de la bancada de Honor Colorado. Yo quiero saber si Óscar Acosta va a pensar de la misma manera si le toca a él. O quiero saber si Luis Vareiro va a pensar de la misma manera. Quiero saber qué va a pensar Luis Vareiro si Nazario Rojas el día de la sesión dice que él tiene conocimiento porque recibió una denuncia que Luis Vareiro todos los fines de semana se reúne con un grupo de narcotraficantes, recibe dinero y gracias a ese dinero genera ataques políticos para beneficio de este sector del narcotráfico. ¿Va a estar feliz Luis Vareiro? Él va a decir, no, la inmunidad que tienen los parlamentarios, sí, pueden decir lo que quieran. Y él va a salir a aclarar a nivel nacional y a nivel internacional que lo que se dijo es falso. Entiendo. Acá es 2 más 2, 4. Es sentido común. Si ni siquiera tenemos el sentido común para analizar qué es lo que está haciendo el juez Carlos Hermosilla, es una barbaridad. Y bueno, abstengámonos a la consecuencia, abstengámonos a lo que puedan hacer 80 diputados y 45 senadoras en contra de alguien que no es su simpatía, en contra de algún periodista que
no es de la simpatía de ellos o en contra de algún comercio porque recibió una suma de dinero. Es bárbaro, es sin sentido. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Vamos a estar pendientes de lo que pueda resolver la Cámara de Diputados en los próximos días. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Gracias. Oscar Tuma, abogado de Cristina Villalba, de Nazario Rojas contra Celeste Amarilla, una disputa que ya empezó la semana pasada, tuvo varios componentes. Primeramente la comunicación de un juez a la Cámara de Diputados en el caso de la demanda que hizo la diputada Cristina Villalba, pero en el otro caso de Nazario Rojas, el rechazo que hizo el juez Hermosilla. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en La Pizarra, noche de La Pizarra, el lunes estamos arrancando la semana de abril, esta semana que también, además de lo que estuvimos hablando sobre todo lo que se viene en cuanto a candidaturas, también a cuanto a las demandas, denuncias, dentro de la Cámara de Diputados también hay un pedido de intervención a la gobernación del departamento del Guairá. Irregularidades que denuncian los concejales departamentales. Ya también se designó por parte del gobernador de Guairá al abogado que lo va a ir a defender ante la Cámara de Diputados. Ya conocemos la trayectoria del exdiputado también y hoy abogado Bernardo Villalba. Lo hizo en su momento con Hugo Javier cuando fue también denunciado y en este caso una solicitud de un pedido de intervención. Y bueno, hoy le toca el turno al gobernador de Guairá. Estamos ya en comunicación con el doctor Bernardo Villalba. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Buenas noches para vos, buenas noches para tu audiencia. Bueno, doctor, la experiencia, lo de Hugo Javier, ¿permitió que hoy seas abogado del gobernador de Guairá? No precisamente eso, sino esto definitivamente tiene connotaciones eminentemente políticas. Entonces, lo que se busca es una persona que se maneje un poco en ambos ámbitos. Y en ese caso, a mí me viene muy bien porque si bien ejerzo la abogacía, también estoy en el ámbito político. El caso de la gobernación de Guairá es netamente político, no tiene nada que ver con lo jurídico. Realmente pasó que el gobernador estaba en un movimiento interno del oficialismo y se pasó a Honor Colorado, y eso hizo de que rápidamente el Poder Ejecutivo reaccione enviándole a la SED y realizando el viceministro de la SED una denuncia en la fiscalía, que en realidad es una sola nota donde no denuncia ningún hecho punible y no le denuncia a nadie, pero ya se pudo comprobar con los documentos presentados tanto en la Contraloría como a la propia SED, que tenía todos los documentos, no tenía por qué ir a buscar más, pero se le entregó de vuelta una copia de que todos los documentos están. Así es que ahora están buscando las vueltas sobre hechos que pueden tener relevancia administrativa pero no relevancia penal. Eso es categórico, y entonces supongo que cada defensa va a ser en el ámbito más político que jurídico, porque en lo jurídico no hay nada. Para que haya lesión de confianza tiene que existir un daño patrimonial, y en este caso no se tiene absolutamente nada. Sí, la semana pasada se tenía que conformar la comisión integral, la comisión especial para estudiar las denuncias de los concejales departamentales. No se conformó, se espera que esta semana lo hagan los diputados en la sesión del día miércoles. Una vez conformada la comisión, ¿ya tienen ustedes todo lista la defensa o ya todavía no tienen a mano todas las denuncias presentadas, doctor? Sí, tenemos ya la copia de la denuncia y la defensa está preparada. Lo que nosotros esperamos es de que la Cámara de Diputados respete la Constitución Nacional. El artículo 165 de la Constitución Nacional establece claramente de que para solicitar la intervención se tiene que tener un dictamen previo de la Contraloría General de la República. También la ley reglamentaria, el artículo 165, que es la ley 317/94, establece claramente la necesidad de que exista un dictamen previo de la Contraloría. En este caso he podido enterarme por todos los medios que hoy que la Contraloría General estaba aclarando que ese dictamen aún no existe. ¿Por qué? Porque hemos pedido que eso se aclare en razón de que
dentro del pedido de intervención que remitió el Poder Ejecutivo no se había agregado este dictamen en la Contraloría, y evidentemente no se puede agregar lo que no existe. Así es que este pedido no tenía que haber pasado, el Poder Ejecutivo tenía que haber devuelto a la Junta Departamental, completar con este pedido y después seguir con el trámite. Así es que si se conforma esta comisión para la intervención en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados estaría violando expresamente lo que dice la Constitución y la propia ley. Así es que esto no tendría que pasar. Pero como aquí lo que se busca es dar impactos políticos y dar un claro mensaje a los gobernadores que no se alinean al Poder Ejecutivo y a su línea política interna, van a ser golpeados políticamente. Entonces yo creo que utilizando la mayoría circunstancial que se tiene, eso se va a aprobar el próximo miércoles. ¿Por qué digo mayoría circunstancial? Porque el movimiento Colorado Año TT, hoy devenido a Fuerza Republicana, va a plantear eso, dirigido por el diputado Eber Noguera, que tiene un interés personal en esto, ya que es candidato a gobernador y tiene sendos procesos. Entonces, él va a impulsar esto, y la oposición, al ver que este cisma dentro del Partido Colorado, por supuesto que va a aprovechar para que ese cisma se profundice y para que mañana no se dé la unidad del Partido Colorado, para que ellos tengan chance, porque saben que el Partido Colorado Unido no tiene chance. Entonces va un poco por ahí la cosa. Ellos no saben lo que está pasando. La Cámara de Diputados no tiene idea de qué pasó en la gobernación, ni qué hay o qué deja de haber en la gobernación. Lo que sí sabe es de que hay un sector del Partido Colorado que le quiere castigar a un gobernador por haber abandonado su movimiento, y una oposición que va a aplaudir eso hasta con zapateo, de que el Partido Colorado cada día más se vaya dividiendo y que estas persecuciones políticas se acentúen, de tal suerte que mañana el diálogo sobre la unidad del Partido Colorado sea más difícil. Eso es todo lo que pretenden, y creo que con eso van a estar logrando su objetivo. Doctor, le escuché al gobernador la semana pasada y decía, bueno, me llamó la atención que la gente de la Secretaría de Tributación, de Estado de Tributación, la subsecretaría, esté presente ahí, cosa que normalmente no le avisaron, no han comunicado. La gente de la propia subsecretaría de Estado de Tributación del Guairá no tenían información de que esto iba a pasar. Se habla de boletas clonadas. ¿Qué uno dice en relación a eso, doctor? En primer lugar, este viernes hizo 8 días que la subsecretaría de Estado de Tributación, que hoy el Poder Ejecutivo y el oficialismo político de Fuerza Republicana está utilizando como un látigo para castigar a aquellos que salen de sus filas o que no quieren entrar dentro de sus filas, se constituyó dentro de la gobernación del Guairá a los efectos de incautar todos los documentos que tenían, a pesar de que haberse ya presentado las copias, y en base a eso realizar sus observaciones, porque ¿cómo va a hacer sus observaciones la subsecretaría de Estado de Tributación si no tenía a la vista los documentos? Porque tenía a la vista, pero aún así sabían que los originales estaban en los archivos de la gobernación, y llegaron hasta allá con el objetivo de rescatar incautar estos documentos, porque ante la falsa denuncia del viceministro de Tributación, era lógico que el Ministerio Público, con la presión mediática que se hace con relación a este tema en particular, iba a constituirse en la gobernación. Entonces, la idea del Viceministerio de Tributación era de que al momento en que llegue a la gobernación el Ministerio Público, ellos no encuentren ningún documento. Y al no encontrar ningún documento, por supuesto que la prensa que acompaña esto desde un punto de vista negativo iba a publicar de que no había documentos, y que con eso se configuraba el hecho punible de lesión de confianza. Eso se impidió porque se le exigió la orden judicial para incautar esos documentos que no tenían, ni tan siquiera tenían una orden de allanamiento. La subsecretaría de Estado de Tributación el viceministro cita una ley que le permite a la subsecretaría de Estado de Tributación solicitar informes, y del decreto reglamentario a emplazar para el cumplimiento de este informe. En caso que no se cumpla, debe iniciar un sumario administrativo para aplicar una multa que va de 50 a 500 jornales mínimos. El viceministro salió a amenazar de que iba
a denunciar en la Fiscalía un hecho de obstrucción a la investigación de la SEP. En primer lugar, la SEP no es un ente investigador, hay que comenzar por ahí. En segundo lugar, la obstrucción a la investigación es un hecho punible que no existe. Es un presupuesto para la imposición de medidas cautelares, pero como hecho punible en sí no existe en nuestro Código Penal ni en ninguna de sus modificaciones. Así es que por eso no se le entregó, y a la hora en que el Ministerio Público llegó hasta allá, sí encontraron los documentos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pasa con que al hacerse estas transferencias, tanto a clubes deportivos como a comisiones vecinales o a ONGs, ellos rinden cuenta de esto y que en primer lugar te dan la boleta legal de que recibieron el dinero. La gobernación en plenitud tiene eso. Cuando estas organizaciones o comisiones vecinales hacen su rendición de cuentas, traen las boletas legales de cómo y dónde gastaron este dinero. Y estas boletas legales hacen su rendición de cuentas, y la gobernación lo que hace es recibir esa rendición de cuentas y remitir a la Contraloría y a la SEP para que empiece el control. Entonces, es una cuestión con la comisión o con el club, no es con la gobernación. La gobernación ejecutó bien, rindió bien la cuenta y recibió las boletas legales de estas comisiones o de estos clubes. Nada se puede hacer si es que uno puede saber si está clonado o no, porque es una boleta original. Y si es original, no tenemos nosotros el sistema que tiene la SEP para verificar. Ahora, si la SEP hoy habilita un programa a disposición de la sociedad y de los entes públicos para determinar qué boleta ya se usó o qué boleta es clonada, que ellos tienen ahí y que solo ellos manejan, entonces bien, podríamos decir que hay una responsabilidad en quien recibe, porque podía haberlo verificado. Pero ahora nadie, ni vos, ni yo, ni ningún ciudadano de la República, a excepción de la SEP, tiene el programa para saber si esa boleta ya se expidió a otra persona o ya se expidió en otro concepto, o si es duplicado, o si es clonado, o si es falso. No podemos saberlo, porque si una persona te entrega una boleta legal, tu intuición y tu conducta ciudadana es creer que eso está bien, y porque te entregan la boleta. Ahora, es solo la SEP la que puede verificar. No es un hecho punible, ni tiene relevancia penal de que vos, al recibir una boleta, alguien te haya estafado y te haya dado una boleta falsa, una boleta clonada o una boleta duplicada. Entonces, tendría que investigarse a esas personas que sí cometen ese hecho y no utilizar eso como una excusa política para atacar a los adversarios políticos, que es lo que realmente se está haciendo, y es un bastardeo de las bases democráticas del país, de las bases institucionales del país, y es un atropello a lo que establece la Constitución Nacional. Es categórico eso. Doctor, te agradezco mucho el tiempo, muy amable. Vamos a seguir el caso esta semana. Gracias, doctor Bernardo Villalba. Gracias a usted. Gracias. El abogado del gobernador de Guairá, un tema que también forma parte de la pizarra de esta semana, porque vamos a tener novedades el día miércoles. Se le va a intervenir a la gobernación, va a empezar esto, porque el gobernador tiene que ser llamado, también los concejales departamentales que hicieron la denuncia, y después de ahí la comisión de diputados va a tener que dictaminar si es que corresponde o no la intervención. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, Asunción que cuando se vienen tormentas fuertes empieza a ser motivo de críticas de todas las administraciones que pasaron a lo largo de esta vida institucional que tiene el municipio de Asunción, con la intendencia, con la junta municipal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede solucionar de fondo o cómo se puede empezar a solucionar esto para que otros gobiernos municipales después tengan como política la solución de los problemas que son causados por las inmensas lluvias que nos tocan vivir en cada época y que desnuda un poco las falencias en cuanto a infraestructura que tenemos como capital? Ya estamos en comunicación con el director de gabinete, el vocero de la Municipalidad de Asunción, de la Intendencia, el doctor Federico Mora. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y bueno, un saludo también para toda la audiencia. Bueno, veíamos que estuviste planteando la necesidad de una nueva ley de capitalidad, Federico. ¿Esto es
ya de manera urgente no se puede esperar. Asunción no tiene la capacidad financiera de poder hacerse cargo de toda la infraestructura que hace falta. Bueno, a ver, por una parte, sí, nosotros estamos planteando la necesidad, y te diría con urgencia, de la ley de capitalidad. Es una ley que nos permitiría compensar el peso, la carga que recibe Asunción por ser capital y que es también sede de los poderes del Estado. Por darte una cifra, hoy nosotros tenemos 550.000 habitantes, 280.000 contribuyentes, pero recibimos diariamente a 1.700.000 ciudadanos del área metropolitana de Asunción, que utilizan la infraestructura, que generan residuos, pero que no contribuye, no genera ingresos o tributos para el municipio, las arcas municipales. Entonces, a partir de ahí, plantear la necesidad de equilibrar esta situación donde la mochila es muy pesada para pocos contribuyentes, pero para muchos ingresantes diarios. Ahora, por otra parte, también hoy desde el municipio hicimos una conferencia de prensa para comunicar 3 puntos de una resolución del intendente, en las cuales, por una parte, priorizamos las áreas de intervención. Durante este año, desde el municipio, nos vamos a concentrar en todo lo que es aseo urbano, recolección de basura. En segundo término, arreglos de calles, recapados, obras de infraestructura. Y en tercer término, tránsito y PMT. Como segundo punto de la resolución, damos un plazo de 30 días a todas las instituciones que adeudan tasas por servicios ya prestados, básicamente recolección de basura al municipio, que está en torno a unos 199.000 millones de guaraníes, lo cual nos posibilitaría poder cumplir de mejor forma con las necesidades que tiene la capital. En caso de no presentarse este plan de pago al municipio en el plazo de los 30 días, entonces vamos a recurrir lastimosamente a cortar el servicio de recolección de basura. Y el tercer punto de esta resolución es la de destinar toda este recupero de recursos a una cuenta única que nos permita fortalecer estas 3 áreas que te indicaba. Recolección de basuras, obra, arreglo de calles y tránsito y PMT. Federico, sin duda es una necesidad de recursos la que necesita la Municipalidad de Asunción, y hay varias críticas. Se habla de una racionalización de recursos también, de decir, bueno, de cortar gastos superfluos, de decir, bueno, vamos a ordenar un poco también financieramente la casa para ver cuánto podemos sacar de los gastos innecesarios y destinarla a gastos que sean necesarios, y también paralelamente solicitar que se paguen las tasas y pelear por una ley de capitalidad. Bueno, sin duda que eso es parte, Luis. Nosotros ahora estamos haciendo una revisión para aumentar la designación de funcionarios a áreas operativas, sacarlos de áreas administrativas, es decir, que puedan ser funcionarios de trabajo de campo. También se están revisando las necesidades que tienen las diferentes áreas operativas para brindar un servicio óptimo o para doblar la capacidad de servicio que hoy estamos prestando. Sabemos de que hay también un reclamo ciudadano sobre el número de funcionarios, y somos los más interesados en poder optimizar lo que hoy tenemos. Hay una conversación con cada uno de los departamentos. También se hizo desde este año la dependencia de recursos humanos que está en la Junta Municipal a Intendencia, como para también poder limitar el número de funcionarios históricamente contratados desde la Junta Municipal de Asunción, y poder ajustarlo a los topes presupuestarios que establezca la Intendencia. Entonces,
es parte de ese trabajo. Por otro lado, también estamos brindando tecnología a los diferentes sistemas. En las próximas semanas va a entrar ya a operar la digitalización de todo el proceso de aprobación de planos municipales. Este es un área muy sensible, porque genera por una parte recursos importantes, pero también porque va a permitir que un proceso que hoy tiene 6 a 8 meses en duración se pueda completar en un mes de plazo, con mayor trazabilidad, con mayor transparencia. Entonces, estamos enmarcados en un plan integral de optimizar recursos humanos y también priorizar las áreas de trabajo para lo que entendemos son las principales preocupaciones del capitalino. Estado de las calles, tránsito y todo lo que refiere a la recolección de basuras. Federico, ¿ya la decisión de presentar un proyecto al Congreso está ya tomada o ustedes van a trabajar sobre eso? Digo por la ley de capitalidad. Bueno, la ley de capitalidad tiene una última versión hoy en diputados como proyecto. Nosotros estuvimos conversando con el diputado Raúl Latorre para ver cuáles son los ajustes necesarios, formalizar una mesa de trabajo que nos permita efectivamente volver a lanzar esta iniciativa. Como te decía, nosotros sí entendemos y necesitamos casi con urgencia de este fondo, porque las necesidades de la capital, y te digo Luis con toda apertura, no pueden ser cubiertas hoy con el presupuesto que tiene el municipio. Por darte una cifra, en términos de desagüe pluvial, la municipalidad requiere en torno a $100 millones. Hoy tenemos una deuda de instituciones del Estado con el municipio que rondan $60 millones. Es decir, hay una necesidad de revisar todos los pendientes y de efectivamente ocuparnos de que la capital tenga las condiciones, no solamente para tener a los poderes del Estado, sino para también tener esa concurrencia diaria que recibimos de ciudadanos y que lastimosamente con el nivel de carga tributaria y con el nivel de generación de ingresos presupuestarios no es viable poder tener las infraestructuras que necesita la capital. Federico, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable, y vamos a seguir hablando. Gracias, Federico. Por favor, gracias a vos, Luis, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Federico Mora, director de gabinete de la Intendencia de Asunción. Desafío grande, poner en orden la casa financieramente hablando, algo que siempre se viene reclamando a todas las administraciones del Estado, a los municipios, de ser sinceros con los gastos y de que eso implique también una señal de confianza hacia la gente. Es decir, bueno, nosotros vamos a ordenar esto, pero también le vamos a pedir esto a la gente. Bueno, sería una buena señal tener por parte de los municipios y de otras instituciones del Estado. Cerramos la pizarra de la fecha de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo lunes.